Muy buenos días, hermanos. Nos acercamos nuevamente para compartir la reflexión del Evangelio en este día jueves 13 de agosto. Nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre en el Espíritu, esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, antes de la reflexión, pidamos perdón por nuestras faltas. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Aleluya. Que brille sobre mí la luz de tu rostro, Señor, y enséñame tus preceptos. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercó Pedro y le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo por el cuello hasta ahogarlo le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó a llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio que acabamos de escuchar, Pedro se acerca a Jesús con un aire de conocimiento y suficiencia. La pregunta que le dirige a Jesús es capciosa, porque de fondo Pedro sabe la respuesta o cree saber la respuesta. ¿Hasta cuánto debemos perdonar? ¿Hasta 7 veces? Le pregunta a Jesús. Como insinuándolo o insinuándole a Jesús: mirá que yo sé hasta cuándo hay que perdonar. Y Jesús, que siempre eleva nuestra condición humana a nuestra máxima potencia, a la mejor versión de nosotros mismos, le dice hasta 70 veces 7. Con esto le quiere decir a Pedro que perdonar hay que perdonar siempre, que el cristiano está llamado a vivir en la dinámica del perdón. ¿Por qué estamos llamados a vivir en la dinámica del perdón? Porque para perdonar hay que ser magnánimo. El perdón brota de 2 actitudes o pasiones interiores. Por un lado, el bien, la benevolencia.
y por otro lado el amor. Solo quien mucho ama puede perdonar. Solo un corazón ensanchado por la capacidad de amar puede dirigir el perdón. A mayor capacidad de amar, mayor capacidad de perdonar. Se sigue de esto que el perdón brota necesariamente del amor y del bien. Necesariamente. Lo contrario al perdón es la venganza. Aquel que se ha sentido ofendido y lastimado siente que tiene que desquitarse con quien lo ofendió e hirió. Por lo tanto, la venganza es lo opuesto al perdón y brota de un corazón atravesado por el odio. Mientras que el perdón es una actitud liberadora, porque quien ha perdonado deja atrás en el pasado esa ofensa y sigue para adelante con ojos nuevos, con una mirada de esperanza. Eso es propio del perdón. La venganza nos esclaviza y nos ata al hecho que nos lastimó y provocó daño. Y nos termina esclavizando en una manera negativa, en una manera vengativa, a esa persona que nos dañó. Cuando quisiéramos superar la etapa de esa persona y el acontecimiento, el hecho que nos provocó y lastimó, el que busca venganza vive esclavizado de esa situación y de esa persona. No puede dirigir su mirada hacia adelante. Cada vez que dirige la mirada al futuro, está pensando en lo que le pasó en el pasado y buscando la manera de cobrar revancha. Por eso, este sentimiento de venganza brota del odio. Y un corazón atravesado por el odio es un corazón esclavizado. El perdón es sanador. El perdón, en cuanto que nos libera de la actitud que nos hirió, es 100% sanador. Sana nuestro corazón. Nos posibilita mirar hacia el futuro con una mirada esperanzada, transparente, confiada. Ciertamente que el perdón no supone el olvido de lo que aconteció. No es amnesia. El perdón es una decisión interior que brota del amor y del bien, de no querer quedarme con la ofensa. Es no tomar en cuenta la culpa del que me ofendió y poder seguir adelante. Por eso, quien se para en la actitud del perdón, se para en una actitud de positividad, en una actitud de bien, en una actitud de libertad interior que le permite gozar cada momento con ojos de cielo. Vuelvo a repetir, el perdón no supone olvido, pero el que ha perdonado paulatinamente irá dejando ese acontecimiento en el pasado hasta llegar al punto en que tal vez en algún momento de esa historia realmente esa ofensa, esa herida, sea olvido. Queridos hermanos, Jesús nos invita a vivir en la clave del perdón, en la clave de la misericordia, como en ese fragmento del Evangelio que nos habla de este rey y de este hombre que fue liberado, exceptuado de su condena, que recibió la clemencia y el perdón, y sin embargo después no pudo tener clemencia y perdón para con sus hermanos, con ese hombre que le debía. Jesús nos invita a vivir en la clave del perdón porque nos invita a vivir primero en la clave del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, a tu hermano, como yo los he amado, dice Jesús. Amar hasta dar la vida. En este día jueves, llegue a ustedes la bendición, la corriente de positividad que nos libera de los resentimientos y odios en el corazón. Que el buen Dios haga brillar en nuestra vida la capacidad de amar para poder perdonar, para poder vivir en esta corriente del perdón y ser merecedores también
de la misericordia de Dios. Que así sea. En este día los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.